presentación del número 71 de La Palabra y el Hombre, dedicada a la ecología y a la naturaleza. Quiero extender un agradecimiento a la FIUV por por permitirnos presentar por primera vez este número que nos tiene muy emocionados. Para dar cuenta de esta edición, me acompañan dos colaboradores del número, Eric Ocaña y Fernando Winfield, para quienes pido un aplauso. Para dar comienzo a la conversación, me permitiré leer una breve semblanza de nuestros ponentes. Eric Ocaña es biólogo y explorador del campo. Su trabajo como divulgador y promotor del cuidado de la vida animal de Veracruz pronto lo condujo a una actividad que se expone en las páginas de esta edición. Me refiero a la fotografía silvestre. Por otro lado, Fernando Winfield es profesor de la Facultad de Arquitectura en la UB, región Jalapa. Ha publicado textos varios sobre historia, teoría y práctica del urbanismo. A lo anterior debo añadir que es autor de un par de volúmenes de relatos breves y también de minificciones. Para dar inicio a la conversación, a mí me gustaría que platicáramos un poco sobre la sección de literatura primero. Quiero recomendarles algunos de los textos que ven aquí, que me parecen muy importantes para quienes estudian, para quienes quieren iniciarse en el estudio de la literatura o que ya conocen un poco pero quieren seguir adentrándose en estos estudios. El primer texto es de la doctora Veselina Wasinska, de Ecopoesía de Pacheco y Arichis. En este texto van a encontrar muchísima bibliografía que puede acercar a estos estudios. También vamos a escuchar un poco sobre Pacheco y Arichis, que son dos poetas que en los 80s estaban escribiendo ya sobre la contaminación en Ciudad de México. También encontramos en este número algunos poemas de Niktetovsky, que este año vino a presentar ya su libro Soy Negro, el cual pueden conseguir en la librería de UNAM, que está afuera. Su libro, la verdad, es muy bello y este poema que está aquí también conversa un poco con este poemario. Es como un hermano perdido de este libro. Otro texto muy importante es Plagas, algunos apuntes de John Kinsella. Este texto también me parece muy interesante porque en él el autor nos habla sobre su trabajo como poeta y cómo esto lo va uniendo con su parte activista. Él encuentra también que la poesía puede ser una forma de resistencia, lo cual para quienes escriben y les interesa también hablar sobre la contaminación o encontrar algunas maneras también para resistir precisamente estos cambios. Este texto puede ser una forma de acercarse y encontrar cómo nosotros también como lectores y como escritores podemos hacer esto, ¿no? Bueno, quiero que también hablemos un poco, ustedes que están conmigo, que me platiquen qué les pareció la revista como un conjunto y qué rescatan ustedes de este número. ¿Quién quiere empezar? Bueno, de antemano también mi agradecimiento por la invitación a participar en la presentación de este número. Y solo como una curiosidad me puse a buscar y traje el número 1 de esta tercera época de La Palabra y el Hombre. Y un poco nada más por curiosidad mencionarles que esta tercera época tiene 18 años. Pero bueno, La Palabra y el Hombre es realmente la revista emblemática de la Universidad Veracruzana desde hace décadas, cuando fue fundada por Sergio Galindo. Mencionarles también que, así como lo pide aquí Daniela, lo que a mí me llamó más la atención del ejemplar, digamos, nos proporcionaron un PDF para darnos una idea en lo que llegaban los ejemplares impresos y a golpe de vista es una revista muy, muy interesante. O sea, a mí me cautivó muchísimo desde el punto de vista solamente, digamos, pictórico o gráfico. Creo que hay varios elementos que son, además de interesantes, muy acertados. Por ejemplo, toda esta serie de imágenes a las que nos comparte y remite Eric Ocaña, a quien, bueno, ya lo he felicitado anteriormente, pero que nos da esta intención, ¿no?, del conocimiento tan importante a otras escalas,
de la naturaleza que muchas veces no es tan fácil a nuestro acceso. Diría también que desde el punto de vista de la fotografía, hay un dossier de Nobuyuki Kobayashi que nos presenta algo así como una entidad múltiple, un lenguaje como silencioso, ¿no? Donde se van decantando distintas formas y que de hecho es el que también da la portada a este ejemplar. Debe destacarse también el trabajo de la doctora Beatriz Sánchez Zurita, sobre todo este interés de explorar las relaciones estéticas y creo que también del ambiente en dos países como México y Japón, una especie como de búsqueda de atracciones mutuas. Y a partir de esta inspiración también, pues me pareció muy interesante otro ensayo fotográfico que viene por parte de Byron Brauchley con un texto de Leti Mora, en donde se nos privilegia la visita a un mundo que se está agotando, un mundo que está muriendo, ¿no? Me hizo también llegar a algunas reflexiones de cómo estamos entendiendo el proceso de la muerte de muchos ecosistemas, desafortunadamente de muchas especies y de muchos otros eventos que se están dando en el mundo. Quisiera también destacar, en términos literarios, bueno, no solo la coordinación de Daniela de la Fuente Esquinca para este número, sino también por el texto que me permití leer el día de hoy, que es muy interesante, sobre esta forma en que las especies también hoy en día tienen un lugar en nuestro corazón, ¿no? Y se van también de alguna forma humanizando con nosotros, al tiempo que dudaba yo si es un relato, una especie como de crónica personal, un pequeño ensayo que también se puede leer. Me recordaste un poco a Pitol, ¿no? Cuando a veces está uno en textos de él que no sabes exactamente en qué género te está llevando, pero que es formidable lo que has escrito, me gustó muchísimo. Y mencionar también por ahí una reseña cinematográfica de Raciel Martínez sobre una película más o menos reciente del 2023 que se llama Días Extraordinarios, una de las películas de Wim Wenders, que curiosamente tuve la oportunidad de ver hace poco y que me parece un modo muy filosófico, casi un alegato muy simple, pero muy contundente, de cómo quizás tenemos que modificar nuestros modos de relación con la naturaleza. En suma, bueno, es lo que me gustaría de momento comentar, además de una serie de artículos que van más por la cuestión no necesariamente artística, pero creo que se ha logrado pues una buena conjunción entre los dos ámbitos, ¿no? Entre el arte, la ciencia y particularmente pues toda esta serie de reflexiones que desde distintas disciplinas están abonando a un tema pues por demás pertinente y muy urgente para todos, ¿no? Ecología y naturaleza. Bueno, igual me gustaría empezar dando las gracias particularmente a Lino, que fue el que en un principio se acercó a mí con el interés de las fotografías que yo he tomado en los últimos años, y pues al resto del equipo editorial que pues me facilitó esta colaboración, ¿no? La verdad es un proceso muy bonito que yo viví, experimenté por primera vez, y les agradezco mucho primero por la oportunidad, ¿no? Y bueno, ya hablando del contenido de la revista, yo creo que la palabra que más nos ayuda a resumir lo que es en sí, en su totalidad, es diversidad, ¿no? Yo creo que a lo largo de la revista van a encontrar textos muy interesantes, pero que tratan de cosas muy particulares, y todas de alguna manera lo que a mí me hicieron sentir o experimentar fue un momento de reflexión, ¿no? Que a veces, por ejemplo, nosotros que estamos en el campo de la biología, no nos damos el tiempo de revisar.
Pero creo que sí es una llamada de atención a las cosas que vivimos actualmente. De hecho, muchos de los artículos se centran en la parte de regional de aquí de Jalapa, de cosas que estamos experimentando y sufriendo más actualmente, ¿no? El recurso hídrico, los problemas que tenemos en relación con eso, la contaminación, los residuos también es un tema importante a tratar dentro de los temas de la revista. Pero sí, yo cuando sabía que la revista trataba de ecología y naturaleza, esperaba naturalmente que me fuera familiar mucho de lo que trataba la revista en sí. Pero me llevé una sorpresa muy grande cuando al leer cada uno de estos textos, pues dentro de mí se generaban ideas o sentimientos que quizá durante mucho tiempo pues mantuve ocultos, ¿no? Sí me hizo reflexionar, me hizo pensar mucho, me hizo sentir tristeza y alegría al mismo tiempo. Entonces yo creo que es algo que ustedes pueden experimentar si se dan la oportunidad de leer cada uno de los textos que aquí están presentes, ¿no? No me da para hablar de cada uno de ellos, pero bueno, en particular el texto de Daniela sí fue muy importante para mí, porque precisamente, como bien lo mencionó Fernando, pues sí es el primer contacto que tenemos con los animales, ¿no? Nuestros animales de compañía. Creo que son un primer punto, un parteaguas para que nosotros nos sensibilicemos ante lo que son el resto de animales, ¿no? Que hoy en día es algo que también es un ejercicio que debemos hacer, ¿no? Pero sí, yo espero que a lo largo de esta plática podamos ir yendo más puntuales sobre algunos puntos, porque sí es muy diversa la revista y vale mucho la pena hablar de cada una de las cosas que aquí se mencionan. Bueno, ahora con lo que dicen, igual quería escucharos hablar un poco de cómo relacionan sus trabajos que están aquí dentro de la revista con todo el conjunto, o sea, cómo después de que han podido revisar un poco la revista, ¿cómo encuentran que esto afecta a su trabajo también? Vamos aquí. No, pues así muy rápidamente. Creo que sí afecta el trabajo porque nos obliga, en mi caso, ¿no? A pensar en distintas escalas. A veces desde disciplinas como la arquitectura o el urbanismo estamos planteando ideas, estamos planteando maneras de intervención en los problemas de la realidad que implican escalas muy determinadas y a veces escalas realmente grandes. Pero hay un texto también que estaba tratando de rememorar, que se titula Lo pequeño es hermoso, y muchas de las fotografías que nos comparte aquí Eric en este número tienen esa particularidad de podernos llevar casi a tocar, ¿no? A estas pequeñas especies que, pues, entiendo que algunas están realmente en una situación de amenaza, ¿no? Me gustó mucho, la hemos comentado, esta fotografía de la rana cristal, ¿no? Que a mí me pareció una cosa fantástica de la naturaleza, ¿no? Porque ya no hay necesidad de sacarle radiografías, ¿no? Estás viendo todo lo que está pasando en su interior. Entonces creo que son estos acercamientos a otras escalas, ¿no? A otras escalas que normalmente uno no visualiza, los que le están dando también un sentido y un cambio, digamos, de paradigma a la manera en cómo uno puede tratar de resolver problemas. En áreas como la arquitectura y el urbanismo, desde hace algún tiempo se utiliza no tanto la investigación, pero sí la analogía del funcionamiento de los seres vivos desde una línea teórica que se llama biomímesis, que es tratar de ver, bueno, qué nos enseña la naturaleza, qué nos enseña la manera en cómo construyen determinadas especies y en qué medida, no es que vamos a empezar a ser hormigueros humanos, pero en qué medida hay elementos que se pueden rescatar y que espacialmente se pueden diseñar, obviamente con otros materiales. Entonces creo que por ahí sería un impacto importante. Y el otro que me impactó muchísimo, o sea, es una especie como de comunicación silenciosa, pero al mismo tiempo muy contundente, la serie de fotografías de Nobuyuki Kobayashi. Son fotografías que viene ahí un pequeño término, es algo así como muy zen, supongo, una manera muy clara, ¿no? De lo que nos está mostrando. A veces lo que uno ve es otra cosa, ¿no? Pero está allí como una manifestación de muchos componentes que están hablando de este elemento diverso que es la naturaleza, ¿no? Y también, bueno,
la historia del glaciar que nos relata Leti Mora en base a la oportunidad que tuvieron de visitarlo junto con su esposo Byron Brownlee, pues hay ahí como un llamado doloroso, ¿no? Porque ellos regresan después de muchos años, ¿no? Han estado en contraste en otro contexto, ¿no? Que es la India. Y sin embargo, el tema del agua está allí como aquello que nos nutre, pero aquello que también nos empieza a preocupar porque puede morir, ¿no? O sea, damos por hecho muchas cosas que hoy en día sabemos que tienen también o pueden desgraciadamente pues ser finitas y llegar a un límite. Entonces, todo esto creo que si estamos abiertos a otras disciplinas, pues por supuesto que nos enriquece y nos obliga a mirar de una manera diferente y nueva, por supuesto. Sí, claro, igual yo en mi fotografía pues siempre he tomado a los animales como protagonistas únicos, ¿no? Y no considero luego la parte humana que es muy valiosa y que esta revista precisamente me permitió explorar. Yo creo que es lo que más me sumó a mí en la parte que tengo como fotógrafo de vida silvestre. Y sí, todo lo que menciona el doctor Fernando pues es muy cierto, ¿no? Eso que en particular mencionas de los glaciares, ¿no? Es una situación que vivimos aquí en Veracruz, ¿no? Con el pico de Orizaba, donde ya se han perdido muchos de los glaciares que históricamente, pues, estaban ahí, ¿no? Es un llamado de atención, como tal, a muchas cosas, pero sí, la revista, en particular a mí, como biólogo, que de alguna manera luego, pues, perdemos este contacto con la literatura y nos centramos únicamente en la ciencia y la producción científica, pues sí me abrió los ojos de una manera importante, ¿no? Cada uno de los textos, como bien lo mencionamos anteriormente, tiene un tema central, ¿no? Pero creo que el conjunto de todos ellos, pues sí, precisamente es eso, que nos invita a la reflexión y en particular yo creo que sí me va a cambiar a mí la perspectiva de tomar fotografías, ¿no? Considerando más esta parte humana que es muy valiosa y sin la cual no podemos hacer nada en términos de conservación, ¿no? No podemos llegar a ningún lugar si no consideramos la visión, la percepción que tenemos nosotros mismos de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, considerando eso como el impacto que más tuvo sobre mí, es eso, ¿no? Yo me centré en los animales durante mucho tiempo y no tomé en cuenta esta parte humana, pero esta revista precisamente me hizo un llamado de atención a quizá puedas llegar más lejos, puedas dar un mensaje más importante si consideras la parte humana, de cómo una persona realmente puede percibir a partir de fotografías como las que pues yo tengo la oportunidad de compartir, pero también otras como las de este artista japonés, Kobayashi, que entiendo que tuvo la oportunidad de venir aquí a Jalapa en el 2020 y estuve leyendo un poco de qué era lo que él quería hacer con su fotografía, ¿no? Cada fotógrafo es muy distinto en términos de lo que quiere hacer y él decía que de alguna manera en cada fotografía que él tomaba, él necesitaba sentir la presencia de dioses para poder a partir de ese sentimiento poder tomar una fotografía, ¿no? Es un tipo de narrativa que a mí se me hizo súper interesante porque él no buscaba, como yo, una especie, un animal, sino que él buscaba un momento de conexión con la naturaleza que le permitía tomar una fotografía, ¿no? De hecho, aquí tenemos proyectadas algunas de esas fotografías con este marco un poco eh, con la textura negra, lo podemos identificar. Pero se me hizo muy interesante, ¿no? Ya esa parte del proceso de fotografía, explorarlo como fotógrafo también, conociendo los procesos de otras personas que se dedican a esto, se me hace muy importante, ¿no? Fue algo que en particular a mí me cambió la forma de ver las cosas. Bueno, una última pregunta para ir finalizando. Hace un momento antes nos comentabas sobre la relación de las primeras mascotas con nosotros, cómo eso afecta también cómo nos relacionamos con los humanos, con los animales, ¿no? Entonces yo quería saber cómo relacionas tú tu trabajo de fotografía y de biología con esa primera experiencia. Tal vez si hubo algún acercamiento primario que te haya hecho acercarte justo a esta ciencia, ¿no? Y a que tu arte también fuera dirigido hacia allá, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues yo he tomado fotos de un montón de especies, pero mi animal favorito sigue siendo mi perro, ¿no? Entre todos ellos, mi perro Bingo es como lo que más me ha hecho sensibilizarme ante lo que es la vida no humana. Siento que sí es una experiencia muy importante, ¿no? Desde que somos niños,
Tú lo vas narrando muy bien ahí. Incluso llegamos a sentir culpa con experiencias pasadas donde no hicimos las cosas de la mejor forma posible, pero sí es un proceso en el cual nosotros con nuestras mascotas tenemos un crecimiento personal, donde nos hacemos responsables no solo de nosotros mismos, sino de otros, no solo personas, sino animales, ¿no? Y es muy diferente porque nosotros consideramos el bienestar humano dentro de lo que nosotros pensamos que es bueno para nosotros, pero considerar lo que es bueno para un animal ya es un proceso muy diferente, ¿no? Entonces sí siento que es muy importante. Como tal, sí puede influir un poco la fotografía que yo hago. En particular toca de alguna manera quitarse, yo creo que la visión humana, ¿no? De las cosas. Muchas de las fotos que yo tomo requieren no tomar la foto de donde yo estoy naturalmente viendo a los animales, ¿no? Toca moverse, buscar otro enfoque que de alguna manera te dé un poco de la visión que ese animal tiene sobre sí mismo, ¿no? Como una rana puede verse a sí misma viendo a otra rana, por ejemplo, a la misma escala, son cosas que de alguna manera yo trato de hacer, ya buscando esta visión que quizá podrían llegar a tener los mismos animales que yo estoy fotografiando. Claro. Bueno, igual para el maestro Fernando, no sé si hubo también para usted un acercamiento hacia la naturaleza que yo haya marcado y que haya hecho también que se acercara como a esta cuestión del urbanismo, ¿no? En relación con la naturaleza, o sea, cómo encontrar ese balance también. Bueno, no ha sido, debo confesar que no he sido así como muy afecto a las mascotas, pero mi hermano sí le encantaba y bueno, era una forma de indirectamente tener este contacto. Pero hay una anécdota que estoy ahorita recordando. Hace más o menos un año falleció mi madre y en este momento vienen también luego memorias, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión compró uno de estos pajaritos que andan los pajareros vendiendo, ¿no? Y le dije, oye, ¿y cuánto te costó el pajarito? Y me dijo, 50 pesos. Y entonces le dije, te doy los 50 pesos y mejor déjame irlo a soltar al Cerro del Macuiltepec, ¿no? Que para mí es como un santuario. Entonces, pues negociamos mucho, mi mamá no me entendía, decía, bueno, es que lo compré en muy buen precio y está muy lindo el pajarito y es bonito tener aquí el sonido de un pajarito, pero más bien mi visión era que no tenía por qué estar ahí el pajarito, ¿no? Hoy en día yo creo que a veces leemos, ¿no? Sobre casos de especies que desafortunadamente no las cuidan, no hay medios para que las atiendan y de repente las sueltan, ¿no? Entonces un amigo biólogo una ocasión me platicaba que llevando a sus alumnos a la laguna del Chichica, les preguntó, ¿no? ¿Creen que aparezca aquí un león? Y todos se rieron, dijeron, no, maestro, pues ¿cómo cree? El león no es un animal de estos ecosistemas. O un tigre, le dice, menos, ¿no? Dice, pues están muy equivocados. Existen personas que tienen mucho poder adquisitivo, quienes ustedes quieran, ¿no? Que de repente ya no saben qué hacer con un león o con un tigre y pues van y lo sueltan, ¿no? De la manera más fortuita y responsable posible. Y yo, un poco para a lo mejor solo cerrar el comentario, quería mencionar un libro que me parece fantástico, que es muy divertido, que es un manual de zoología fantástica de Jorge Luis Borges. Es un texto que es también otra aproximación a la posibilidad de esos seres fantásticos, pero otros también que nos infunden muchísimo temor, muchísimo miedo, ¿no? Yo siempre tenía la convicción de que el Odradek estaba muy cerca de donde yo estaba, ¿no? Este animalito que se mueve como una especie de uso, o el otro animalito que refiere Borges, ¿no? El famoso hide behind, que es un animal que nunca nadie ha visto, porque siempre está a la espalda de alguien, ¿no? Se oculta en la parte de la espalda de alguien. Pero bueno, esa ha sido un poco mi relación, no tanto así como con mascotas reales, ¿no? Bueno, antes también se me ocurre que quiero preguntarles que ustedes como maestros, ¿qué texto de la revista les gustaría dejarles a sus alumnos para leer? O sea, ¿qué podrían ustedes recomendarles dentro de esta revista que pueda ayudarles también a su profesión? Bueno, creo que como alumnos de biología, que es donde yo doy clases, creo que el texto que más les va a gustar es el de John Kinsella, donde precisamente él pues va narrando las vivencias que tiene de ver animales en Australia
incluso cómo se debate un poco con la parte de la cacería que hay en la zona, cómo sufre esa cuestión y cómo de algún momento llega a cierta desesperanza, pero al final pues nos concluye de una manera muy bonita. Él encuentra un tipo de animales, no les voy a decir qué, para que lo lean, que le hacen sentir esperanza, ¿no? Entonces sí es un proceso que creo que todos como biólogos sufrimos cuando vemos las cosas que pasan allá afuera, pero que de alguna manera hay que aferrarnos a esas cosas positivas que siguen existiendo, porque sí el panorama es difícil, ¿no? Pero hay muchas cosas que nos pueden motivarnos a seguir con esta lucha en favor de la naturaleza. Y creo que eso sería el texto. Pero todos, la verdad, lean todos. Bueno, yo apuntaría, además de lo que se ha comentado, dos textos que, digamos, que aporta Hipólito Rodríguez. Uno que se titula Ciudad, Cambio Climático y Vulnerabilidad Social. Y otro que entiendo que es también un trabajo de él, una traducción de Nick Gregson, El problema global de los residuos y cómo pensarlo, ¿no? Es algo así como pues como una primera parte que nos están ofreciendo, un adelanto. Y diría también que en general todos los textos, ¿no? Al margen de qué materias pueda uno impartir en la universidad, creo que todos los textos tienen muchísimo que enriquecernos. eh, y tan solo el objeto número 71 de la palabra y el hombre es un objeto muy grato estéticamente, ¿no? Entonces, puede verse, puede leerse, en fin, eh, yo lo recomendaría, al igual que Eric, en su totalidad, ¿no? Ok, voy a abrir espacio para que hagan algunas preguntas en caso de que las tengan o comentarios que quieran hacer el público. Y si no, pues ya cerramos. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí. A mí me gustaría preguntarles, en función del que está un poco en boga en los mercados editoriales, tratar la literatura, que nos hablen un poco al respecto, por qué la revista atiende este nuevo término o corriente literaria y por qué es importante que lo haga desde la Universidad Veracruzana, siempre tomando presente que la universidad tiene programas tanto de sustentabilidad como de estudios, tanto al trópico veracruzano como a los distintos ecosistemas de nuestro estado. Gracias. Bueno, yo creo que es importante un número como este, justo porque es algo que nos está tocando hoy en día, ¿no? Creo que todos somos conscientes de que la contaminación está acabando con muchas especies, con muchos escenarios naturales que ya casi no vemos, ¿no? Por ejemplo, en uno de los textos de aquí se menciona que ya casi no tenemos contacto con la vida rural, lo cual es cierto. Entonces, una forma de abordarlo es a partir de la literatura. Como seres humanos también es importante hacer relatos donde podamos ver cómo las experiencias están cambiando también, ¿no? Y buscar una manera de, a veces también de hacer pausa y reflexionar sobre estos temas, sobre qué podemos hacer, cuál es nuestro papel en el mundo. Y una forma es esta, ¿no? Desde la universidad también es necesario porque justo la universidad es este lugar donde se dan las ideas, donde se supone que debemos acercar el conocimiento a otros o se espera que sea de este modo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es necesario justo hacerlo desde estos espacios porque pues los estudiantes también están en contacto con todo esto, ¿no? Necesitan también un lugar donde hacer estas reflexiones o donde buscarlas y encontrar otras formas también de
hacer este conocimiento y también de hacer la parte de creación, ¿no? No sé si... Sí. Sí, igual creo que es una pregunta muy importante porque yo me quedé pensando sobre eso, ¿no? Siempre hay una relación muy fuerte entre diversidad biológica y diversidad cultural. O sea, donde más hay diversidad biológica, también hay cultural. Y Veracruz no es la excepción de ese patrón, ¿no? Yo me quedé pensando en todos los textos que se generan de aquí, de todos los autores que provienen de su formación, ¿no? Pero me quedé pensando un poco en qué les podría llegar a producir si yo compartiera mi experiencia como biólogo al tomar todas estas fotografías, si ellos pudieran vivirla. Y me quedé pensando en lo importante que es que nos vinculemos entre varios sectores de la universidad, ¿no? Pensando en la parte aquí de la gente que hace artes o que hace literatura. Yo creo que si se vinculan de alguna manera con biología, que es donde yo tengo el contacto, podemos crecer mucho, ¿no? Y podemos llegar a dar un mensaje mucho más fuerte que el que individualmente biólogos o licenciados en artes pueden dar si no se vinculan, ¿no? Entonces sí creo que es una pregunta muy importante. Es algo que yo voy a priorizar también, intentar vincularme con más gente de otros sectores para que sí podamos llegar a dar un mensaje más fuerte y desde otras vertientes, claro. Yo agregaría quizás una iniciativa que puede ser probablemente a pequeña escala, pero que a la larga puede desencadenar un proceso como el que quisiéramos ver, que sería un taller literario, ¿no? Yo hace algunos años con otra colega desarrollamos en arquitectura un taller literario que se llamaba Escribir Arquitectura, ¿no? Casi siempre la arquitectura se dibuja, pero la arquitectura también se puede escribir, se puede describir. Y en este sentido pienso que un taller sobre literatura que pudiera ir, no sé, itinerando, integrando personas, ¿no? Alguien de letras que nos enseñe a hacer determinados géneros, pero también empezar a plantearnos esta nueva creatividad que siempre es pues muy estimulante cuando tienes gente, sobre todo de otras disciplinas, ¿no? Hola, bueno, primero felicidades a todos y también a mi maestro. Estamos aquí con mucha admiración apoyándolo. Quisiera preguntarles a cada uno. Bueno, yo pues me dedico a la parte del arte y también estoy estudiando biología. Algunas recomendaciones para los que estamos iniciando cuando tengamos bloqueos creativos, cuando no sepamos ni por dónde empezar, ni qué hacer, ni nada y estemos tan frustrados. No sé, de los grandes quisiera escuchar recomendaciones cuando sintamos esto. Gracias. Bueno, yo el consejo que daría justo es recurrir como a lo que tenemos cerca, ¿no? Este, por ejemplo, en este caso, o sea, todos vivimos en algún tipo de ecosistema y una forma también a veces es salirse tantito del escenario, así como, pues de casa, a lo mejor irse a un parque, aunque sea como una forma muy pequeña de espacio natural en la ciudad, o también justo leer cosas que nos pongan a, que nos cuestionen, ¿no? Que un poco nos hagan salirnos de nuestra zona de confort. O sea, recurrir justo a este tipo de, de textos puede servirnos justo para hacer crecer nuestra obra, ¿no? A veces no sabemos justo qué escribir y no nos damos cuenta de que hay muchas cosas enfrente de nosotros o hay cosas que nos atraviesan. Entonces, sí, mi consejo sería justo que lean cosas a las que no están tan acostumbrados, ¿no? O sea, no, yo sé que, aunque sí está en boga ahora los estudios ecocríticos o la literatura, la verdad es que también es una cosa muy nueva y que no estamos acostumbrados o que no forma parte del canon. Entonces, aunque haya gente que diga que sí es algo que está de moda o que es popular, la verdad es que si ustedes se fijan, o sea, no hay tanta bibliografía al respecto, o si la hay, no la conocemos. Entonces también por eso creo que estaría muy bien que se acercaran primero a este número y luego a otras cosas, ¿no? Aquí dentro de la revista van a encontrar muchas recomendaciones de lecturas que les pueden servir también para esto.
Bueno, yo mencionaría un texto que me encanta y normalmente cuando alumnos dicen que están sintiendo como el agotamiento de la creatividad, yo les recomiendo el texto de Las ciudades invisibles de Italo Calvino. O sea, puedes tomar cualquier texto, cualquier fragmento al azar y ahí hay un mundo, ¿no? Que te invita a imaginar cosas que normalmente no las pensaríamos, ¿no? Es un texto para mí extraordinario, ¿no? Entonces es una fuente constante de inspiración y pues no sé, tal vez la pintura, a veces incluso la pintura abstracta tiene muchísimas cosas que nos obligan a pensar y a inspirarnos en otro carril de lo que usualmente queremos hacer creativos y que a veces también pues llega a un límite, ¿no? Llega ese agotamiento. Bueno, yo creo que siempre hay bloqueos, ¿no? Creativos. Creo que el primer paso es aceptarlos de alguna manera que existen, no estar negados a la idea de que nos va a pasar y nos va a volver a pasar cada vez. Creo que precisamente buscar inspiración en otras cosas a las que usualmente estamos acostumbrados es importante, ¿no? Salirnos un poco de las actividades que usualmente realizamos y que nos dan esa inspiración para hacer todas las cosas que hacemos. En este caso, pues tú mencionas la ilustración, ¿no? Quizá no buscar en la misma ilustración inspiración, sino buscar, como bien lo decía aquí Daniela, en textos, en fotografías, en videos, en música, otro tipo de recursos que te puedan llevar a canalizar información que viene de otros medios a algo que puede ser la ilustración, ¿no? Que es muy valioso también. Entonces, de manera muy breve es lo que yo te podría decir sobre los bloqueos, ¿no? Son naturales, les pasan a todos, pasan en todos los ámbitos. Hay que aceptarlos, hay que buscar cómo superarlos, pero pues sobre todo eso, ¿no? Aceptar que ocurren y trabajar sobre ello. Buenas tardes. Eh, Me parece que el arquitecto Winfield, por modestia, no mencionó para nada el artículo del cual él es el autor en esta revista, pero me parece que sería muy interesante que brevemente nos platicara cuál es el tema de su colaboración para este número de La Palabra y el Hombre, porque tiene mucho que ver con Jalapa, con nuestro estadio jalapeño, que está cumpliendo sus primeros 100 años. Gracias. Muchas gracias, Diana. Así muy breve, porque de hecho hay ya una literatura bastante extensa, no solo en español, incluso en inglés, sobre el tema de la estridentópolis, ¿no? Que es este punto intermedio entre la posibilidad de una vanguardia artística que pone a Jalapa pues, en el mapa no solo nacional, en un mapa de las vanguardias internacionales, y que al mismo tiempo coincide con un personaje muy talentoso, que fue el ingeniero Modesto C. Roland, justamente el creador del Estadio Jalapeño, que como bien señalas, próximamente en septiembre estará cumpliendo 100 años, y que en esa misma época, en un tiempo de el gobernador Heriberto Jara Corona, un gobernador revolucionario, no solo en el sentido de que participó en la revolución, sino revolucionario en alojar ideas de vanguardia, se convence de un plan que le presenta también Modesto Roland para la creación de una ciudad jardín. De hecho, es prácticamente la primera ciudad jardín que se propone en nuestro país. Obviamente ya se habían desarrollado ciudades jardín, primero teóricamente por parte de un inglés que se llamó Ebenezer Howard, y luego, gracias al apoyo de un arquitecto paisajista y de un urbanista, Raymond Unwin, se desarrollan las dos primeras ciudades jardín, y a partir de allí pues se genera un movimiento internacional, una asociación de ciudades jardín, como un modelo alternativo a ese momento de la industrialización y de la sociedad. Entonces creo que el artículo es bastante modesto, muy corto. Hay fuentes allí que los pueden llevar a profundizar más. Creo que es también señalar que Jalapa tiene
este otro capital, ¿no? Siempre hablamos de la capital del Estado, la capital de la cultura, pero a veces este otro capital ambiental tendemos a pasarlo de largo o darlo por hecho, y creo que es muy interesante ver la configuración de ese proyecto de Ciudad Jardín y notar la gran similitud, por lo menos en cuanto al perímetro, de lo que actualmente es la zona universitaria aquí en Jalapa. Gracias, Diana. Bueno, con esto damos por terminada la presentación y no se vayan porque todavía vamos a hacer una rifa. Hay sorpresas. Pero quiero dar el reconocimiento a Eric Ocaña por su participación como comentarista en la presentación de la revista La Palabra del Hombre, número 71, dedicada a la naturaleza, ecocrítica y a la literatura. Un aplauso. Y el reconocimiento a Fernando Winfield Reyes por su participación como comentarista en la presentación de la revista La Palabra del Hombre, número 71. Bueno, ahora sí, habrán notado que al inicio de la presentación se les dieron unos papelitos. Entonces, A mí no me dieron. entonces, ahorita vamos a hacer la rifa. ¿Cuál quieren que saque? ¿Quién era ahí? Cero 20. La revista la venta aquí. 030. Sí, ahorita. 030. A ver. Y el último es 05. Y por último, les recuerdo que la revista está a la venta al final del pasillo. Está al 50% de descuento.